Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Comenzamos con la unidad uno de problemática del mundo actual. Espero que hayan tenido un interesante recorrido hasta el momento de esta asignatura tan interesante, tan actual, o por lo menos lo intenta hacer, que sitúa al ser humano en un marco justamente problematizante, ¿no? Lo sitúa en un contexto que hace ver de manera crítica el lugar en el que está. Todo profesional en su formación tiene que tener una mirada crítica, tiene que saber dónde está parado para poder tomar decisiones para volverse un muy buen profesional. De eso se trata. Justamente Problemática del Mundo Actual nos da algunas herramientas, nos permite hacer algunas aproximaciones que pondrán en duda justamente o verán desde otro lugar, desde otra perspectiva, el mundo que nos rodea. Em, Esta unidad uno que hemos llamado La sociedad de hoy y la lógica del poder, justamente nos situará en en estos dos grandes aspectos, en estos dos grandes núcleos. En primer lugar, analizar, digamos, la sociedad de hoy, es decir, plantear, hacer una aproximación a lo que es la problemática de- del mundo actual, esta paradoja que se da de que justamente es el propio ser humano el que se pregunta por las problemáticas del mundo, ¿no? Y muchas veces es el propio ser humano el que las genera. Por otro lado, plantear la circunstancia histórica de estas problemáticas, es decir, cómo están divididas, y de manera latente están las lógicas del poder detrás, qué lógicas de dominación hay en esas diferentes etapas. Esta pequeña primera unidad, de alguna manera, después va a estar latente, va a estar de manera transversal en lo que son las distintas unidades que quedan por transitar. Así que sin mucho más que decir, les presento un poco de qué se va a tratar esto. Bien, como verán, un poco difícil tal vez en un principio el mapa conceptual, pero vamos por partes. En primer lugar, una aproximación a la problemática del mundo actual, como les decía, ¿sí? Luego nos iremos a lo que es la periodización histórica, ¿sí? A partir de un concepto de Alvin Toffler que divide justamente la historia en tres grandes olas, ya veremos esta cuestión, y luego veremos las lógicas del poder, que en particular, también para este autor Toffler, son tres: la violencia, el dinero y el conocimiento. Esas tres maneras, esas tres lógicas del poder. Bueno, vamos a aproximarnos un poquito justamente a lo que es problemática del mundo actual. Les decía que primero hay que comenzar con esta paradoja, con esta cuestión que nos hace pensar que justamente por ser humanos podemos hablar de problemas, podemos hablar de mundo, podemos hablar de actualidad. Es decir, es el propio ser humano el que le da sentido, el que le da significado a estas palabras, a esta cuestión, y es justamente en la mayoría de los casos causa y consecuencia de las problemáticas del mundo. Em, Ahora, primero tenemos que situarnos por ahí en esta cuestión de problemática, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de problema? Generalmente entendemos el problema como algo negativo, algo pesimista, algo que queremos evitar, pero en realidad los problemas, digamos, son parte de la vida cotidiana, digamos, son parte de la existencia del ser humano, eh, y no necesariamente implican una mirada negativa, sino que lo que hay que tener en cuenta es una mirada crítica, ¿no? Que intenta interrogar el mundo en el que uno vive. Ahora, teniendo en cuenta esa mirada crítica, hay que tener en cuenta tres grandes cuestiones. Primero, que vamos a analizar procesos y no hechos aislados, es decir, uno no puede hacer un análisis, digamos, tan minucioso de pequeños hechos. Tal vez eso hace más a la ética dentro de la filosofía. Aquí vamos a analizar grandes procesos, ¿no? Podría decirse que se da un marco sociológico
histórico amplio, generalizado. Y justamente esos procesos, de alguna manera, nos implica vincular los problemas en red. Es decir, unos tienen que ver con otros, ya vamos a profundizar un poco con esto, tienen que ver con el pensamiento complejo de Edgar Morin, pero justamente está todo vinculado, está todo interrelacionado, entonces hay que pensar los problemas en red. Y luego observar la lógica estructurante de esos procesos para discernir las tendencias dominantes. Eso es lo que después nos llevará a analizar las lógicas del poder, justamente ver dentro de esas redes cuál es la lógica que estructura esa red, esos procesos, esas problemáticas del mundo, y discernir dentro de esas problemáticas cuáles son las tendencias de poder, ¿no? Bien, les decía, otra cuestión interesante para pensar es esto de la problemática del mundo actual. En el fondo es ilógico decir del, porque en el fondo el ser humano forma parte del mundo, digamos, sería como una cosa, sería como decir que el ser humano está inmerso en el mundo, entonces sería más conveniente decir con que del, ¿no? Pero de alguna manera nos influye, nos interrelaciona. Y por eso, les decía, Edgar Morin, filósofo nacido en 1921, en su obra Introducción al Pensamiento Complejo, nos plantea esta circunstancia de que el pensamiento complejo implica ver las cuestiones interconectadas, interrelacionadas. Y cuando uno habla de problemáticas del mundo actual, tiene que plantear justamente este pensamiento complejo al momento de abordar las problemáticas. Digamos, hay un proceso dialéctico ahí de contradicciones, de tensiones que no dejan de escapar a la mirada general, a la mirada del todo. Es decir, cada partecita de los problemas, cada pequeño problema está articulado y se relaciona con la totalidad del sistema. Uno no puede ver, como decía antes, los hechos aislados, no puede ver partes, sino que implica ver un todo, ver a la sociedad atravesada por la economía, la política, la ética, el marco filosófico. Esto se entiende mejor con esta cuestión de que el todo no es lo mismo que la suma de las partes. Fíjense qué interesante esta imagen. Digamos, aquí tenemos un todo, claro, acá tenemos las partes. Aquí no vemos nada más que círculos, triángulos, líneas, tal vez. Aquí vemos un todo. El todo es más que la suma de las partes. Es decir, cuando vemos las problemáticas tenemos que ver el todo. No podemos ver partes aisladas, ¿sí? De aquí que las decisiones, ¿no?, que uno toma tienen que tener en cuenta estas problemáticas. Siendo un profesional el día de mañana, digamos, tiene que pensar en el mundo en el que está parado para tomar decisiones. No puede pensar simplemente en las consecuencias inmediatas. Y no solo personalmente, sino como sociedad. Si la sociedad solamente piensa en tomar decisiones con consecuencias inmediatas, se olvida de la generalidad, se olvida de ver el todo, se olvida de las consecuencias mediatas a largo plazo. Tiene que seguir ampliando horizontes. Por eso es que otra manera de analizar las problemáticas del mundo actual, de alguna manera establecer el marco teórico que vamos a tener en cuenta, eh, es la mirada de Jeremy Rifkin, que él de alguna manera trae los principios de la termodinámica y los relaciona con esta manera de pensar, esta manera de abordar las problemáticas del mundo. ¿Qué dicen los principios de la termodinámica? En primer lugar, plantea esta cuestión de que la energía del universo no se destruye, se transforma. Ni se crea, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Bueno, y acá entender a la sociedad, de alguna manera haciendo una analogía, la sociedad está en constante transformación. Digamos, constantemente cumplimos con este principio, ¿no? De alguna manera la energía social está constantemente en transformación. En esta dialéctica de la que hablábamos, en estas tensiones que se dan,
en la generalidad de los procesos, siempre pasa que la sociedad se transforma. Ahora, hay otra ley dentro de los principios de la termodinámica, que es la ley de entropía. ¿Qué dice esta ley de entropía? Dice que cada vez que hay un proceso de transformación, se disipa energía, y esto hace que aumente el desorden, es decir, hay algo de energía que se pierde. Bueno, haciendo de nuevo la analogía y la relación, la sociedad también cumple con esta ley de entropía, es decir, los cambios sociales también tienen consecuencias, también hay un desgaste, un desorden, una disipación de la energía. Cada transformación implica consecuencias, ¿no? Acá a mí me gusta relacionarlo con el efecto mariposa. Vieron que es un poco la relación que tiene con la teoría del caos, que plantea que esto de efecto mariposa, ¿por qué se llama así? Porque plantea que el aleteo de una mariposa podría llegar a generar un huracán en otro lugar, en otro continente, en otro hemisferio, ¿no? Eso es el efecto mariposa. De alguna manera, llevando de nuevo la analogía a los casos particulares, es que un pequeño cambio genera una alteración enorme a largo plazo, por ejemplo, en la sociedad, ¿sí? Eh, entonces, volviendo un poco al punto, a la aproximación de lo que es la problemática del mundo actual, tenemos que ver y tenemos que decidir como sociedad en función del largo plazo, los procesos generales, ¿sí? De alguna manera, los procesos en red, qué estructuras de pensamiento generan esos grandes procesos, esos grandes problemas del mundo, y a la vez ver a largo plazo, ¿sí? Qué consecuencias tienen considerando muchos aspectos. Por eso es que es interesante por ahí concluir este primer apartado que denominamos aproximación a la problemática del mundo actual con una frase de Al Gore que dice: para responder enérgicamente a una crisis hace falta un profundo replanteo de las ideas, ¿no? Es decir, tenemos que replantear las ideas de fondo profundas que generan y que forman parte de esa compleja red que hacen al análisis de una problemática. Hay que justamente replantearse esas ideas para responder a una crisis. Bien, luego en otros materiales audiovisuales, cuando sigamos avanzando un poco con la unidad, vamos a ver que justamente esta propuesta de análisis de las problemáticas del mundo actual tienen que tener en cuenta cierta periodización histórica, es decir, tenemos que pensar de alguna manera cómo ha sido la historia y ver las problemáticas del mundo actual a lo largo de la historia. Perdón, las problemáticas, digamos, cómo repercuten las problemáticas del mundo histórico en la actualidad, ¿no? Para llegar a la tercera ola, que es la revolución informática. Ya nos vamos a meter en estas cuestiones en otro material audiovisual. Y luego en otro vamos a analizar las lógicas del poder, ¿sí? Siempre vamos a estar enmarcados con una bibliografía, que ya la tienen ahí en el itinerario del aprendizaje, en la introducción y en los recursos bibliográficos, que es para comprender la problemática del mundo actual, de María Regnasco. Bueno, es la compiladora, son varios autores, ella es la compiladora, ¿sí? Pero bueno, un poco de esto se trata, no lo quiero hacer mucho más largo, este primer material audiovisual que van a tener de esta primera unidad. Bueno, invitarlos a leer todo lo que tienen en el itinerario, a ver la introducción, vamos a tener un par de actividades para realizar, y bueno, de a poquito nos vamos a ir metiendo en este mundo de las problemáticas del mundo, valga la redundancia. Nos vemos en el próximo material audiovisual.